la vida y la muerte. Sabiduría del budismo tibetano. Con Salvador Cornejo. Ayudar, capítulo 19. Ayudar después de la muerte. En el mundo moderno, una de las más profundas fuentes de angustia para quienes lloran la muerte de un ser querido suele ser, con gran frecuencia, la convicción de que ya no pueden hacer nada para ayudarlo, convicción que solo agrava y oscurece la soledad de su aflicción. Pero eso no es cierto. Hay muchísimas maneras en que podemos ayudar a los muertos, al mismo tiempo ayudarnos a nosotros mismos a sobrevivir y a su ausencia. ¿Cuándo podemos ayudar? Las características del cuerpo mental durante el bardo del devenir, que tan vulnerable lo hacen su claridad, movilidad, sensibilidad y clarividencia, también lo hacen especialmente receptivo a la ayuda de los vivos. El mismo hecho de que no tenga forma ni base física hace muy fácil guiarlo. El libro tibetano de la vida de los muertos compara el cuerpo mental con un caballo que puede controlarse fácilmente mediante una brida o con un enorme tronco de árbol, que puede ser casi imposible de mover en tierra firme, pero que una vez que se hace flotar en el agua puede dirigirse sin esfuerzo hacia donde uno quiera. El periodo más poderoso para hacer prácticas espirituales para alguien que acaba de morir es durante los 49 días después del devenir, y sobre todo en los 21 primeros días. Nunca es demasiado tarde para ayudar a alguien que ha muerto, por mucho tiempo que haya pasado desde entonces. Aunque la persona a la que se desea ayudar lleve 100 años muerta, nuestra práctica no dejará de beneficiarla. Dujón Rinpoché solía decir que, aun en el caso de que alguien haya alcanzado la iluminación y se haya convertido en un Buda, todavía sigue necesitando toda la asistencia que pueden prestarle en su tarea de ayudar a los demás. ¿Cómo podemos ayudar? La mejor manera de ayudar a una persona muerta y la más fácil consiste en hacer la práctica de Powa esencial que he descrito en el capítulo 13, ayuda espiritual a los moribundos en cuanto tenemos la noticia de que alguien ha fallecido. Capítulo 20. La experiencia de casi muerte. ¿Una escalera hacia el cielo? No hay dos personas que describan exactamente la misma experiencia, tal como no puede haber dos personas que tengan experiencias idénticas en el bardo. Sí emerge en la experiencia de casi muerte un patrón común compuesto por diversas fases, lo que podríamos llamar una experiencia básica o esencial. El aspecto más importante de la experiencia de casi muerte, que se describe repetidamente en lo que se ha escrito al respecto, es la completa transformación que con frecuencia provoca en la vida, la actitud, la profesión y las relaciones de las personas que han pasado por ella. No necesariamente pierden el miedo al dolor y a morir, pero sí pierden el miedo a la muerte propiamente tal, se vuelven más tolerantes y afectuosos, se interesan por los valores espirituales, la senda de la sabiduría, y a menudo por una espiritualidad universal, más que por el dogma de ninguna religión. Bueno, Salvador. Bueno, pues aquí estamos una ocasión más, ¿no? Para comentar un poquito sobre estos dos capítulos. El capítulo 19... Ayudar después de la muerte. Y el capítulo 20, que es experiencia de casi muerte, una escalera hacia el cielo. Hemos leído unos poquitos de introducción. Bueno, Salvador, tú que el capítulo 19 todavía está relacionado con el anterior que leíamos, el 18. Ya si te fijas, el capítulo 20, que es el que yo he leído un fragmento y ahora hablaremos de él, ya habla directamente sí, incorpora textos muy interesantes sobre las experiencias de casi muerte. Pues sí, como tú dices, el capítulo 19, ayudar después de la muerte, continúa pues a los capítulos anteriores, ¿no? En donde
En el capítulo anterior hablamos del bardo del devenir, que son las fases que uno atraviesa cuando una persona muere y se despierta, ¿no?, en ese bardo. Y aquí habla de cómo las personas vivas podemos ayudar a aquellas personas que están en ese bardo en transición. Entonces, bueno, hay muchas maneras de ayudar, dice aquí Sogyal Rinpoche, ¿no? Primero empieza explicando que cuando estamos en ese bardo tenemos ese cuerpo mental y que ese cuerpo mental tiene clarividencia. Clarividencia quiere decir que ve todo, percibe todo lo que pasa en la mente de las personas que están vivas y que su clarividencia es 7 veces mayor que cuando estamos vivos, ¿no? Y también hace aquí una comparación, no sé si me has escuchado cuando he leído el texto, que decía que en ese estado la mente es como si fuera un tronco, ¿no? Que cuando estamos vivos es un tronco fuerte que no se puede mover, es como si ese tronco lo echaras al agua, ya lo puedes llevar donde quieras. Entonces, en ese estado del bardo del devenir, la mente es muy vulnerable a cualquier, o muy sensible a cualquier reacción que pueda tener. Lo cual quiere decir que en esos estados, las meditaciones, las oraciones, los pensamientos positivos, el amor que podemos enviarle a nuestros familiares que partieron, o a aquellas personas que partieron, pues le influye de una forma muy poderosa. Dice aquí Sogyal Rinpoche, ¿no? Uh-huh. Es muy interesante también en el capítulo 20, que habla de la experiencia de casi muerte, cómo relaciona también las experiencias que comentan con la tradición del budismo tibetano en este aspecto en relación a los bardos y la diferencia muy esencial, digamos, significativa, que acaban ya dándonos en el capítulo 20, es que aunque no se correspondan, aunque tengan sus semejanzas y diferencias, los relatos que nos dan a las personas de experiencias de casi muerte con la tradición de los bardos Téngase en cuenta que, claro, una experiencia casi muerte, aquí habla Sogyal Rinpoche, que habla una interrupción de la vida, pero no es la muerte realmente, porque la muerte, una vez que se llega realmente a la muerte, no hay vuelta atrás. Eso te iba esas experiencias a comentar, sí, cercanas a la muerte son como formas también de tener testigos, ¿no? De que las personas, se demuestra que muchas veces cuando hay una experiencia cercana a la muerte, la persona cambia. Hay un cambio profundo en ella y viene con noticias y sobre todo pierden el miedo a la muerte en la mayoría de los casos. Entonces es como un proceso de la vida también para ayudar a inspirar, para que haya algunas revelaciones, algunos testigos y haya un poquito ahí de información y que perdamos ese tabú, ese miedo a la muerte, ¿no? Pero son dos cosas distintas. Una vez que ya estamos muertos en el bardo de devenir, a una experiencia cercana a la muerte. Uh-huh. Quiero leerte, Roberto, si quieres, aquí un texto, porque dice: la clarividencia del muerto. Recuerda que la conciencia clarividente de la persona que se halla en el bardo del devenir es 7 veces más clara que en vida. Esto puede ocasionarles un gran sufrimiento o un gran beneficio. Por consiguiente, es esencial que, tras la muerte de una persona amada, se mantenga usted lo más atento posible en todo su comportamiento a fin de no angustiarla ni perjudicarla. Cuando el muerto retorna a quienes quedaron atrás o a quienes se han invitado a practicar en su beneficio, en su nuevo estado de ser, tiene la capacidad no solo de ver lo que ocurre, sino también de leer directamente las mentes. Si sus familiares no hacen otra cosa que intrigar y discutir por el reparto de sus posesiones, si solo hablan y piensan con apego y adversión, sin verdadero amor hacia su persona, esa puede causarle una intensa ira y dolor o decepción, emociones turbulentas que lo arrastrarían en un renacimiento desdichado. Es decir, habla de la importancia, como cuando estamos en ese bardo, todo nos influye mucho, una oración sincera, una práctica que aquí hay muchas, ¿no? Puede ayudarlo mucho en su proceso, en su evolución. También puede ocurrir lo contrario, ¿no? Descubrir que hay personas pues que después de su muerte pues hablan, hacen comentarios o se pelean por sus posesiones, pues eso le puede también perjudicar mucho, ¿no? Uh-huh. Y vemos como en nuestra cultura hay mucho sufrimiento después cuando una persona se va, mucha gente sufre, la angustia, todo eso perjudica un poco. Aquí en el capítulo 20, con esta experiencia de casi muerte, nos dan algunos relatos, a ver si podemos leer algunos, de personas que hablan de cómo ella podía, desde un ángulo, hablan incluso elevado en cierta altura, veía a sus propios familiares llorando y que sentían impotencia por no poder comunicarse, pero por no poder comunicarle ese estado en el que se encontraba, de nada de dolor, de como un estado de dicha,
Entonces nos hablan también de eso, de cómo han tenido esos testimonios, de cómo han tenido esa experiencia. Te quería comentar que también nos comentan dentro de las variedades en cuanto a la similitud y diferencias de esta experiencia o los relatos con los bardos, pues nos hablan de la oscuridad y un túnel, que hay un relato que varios, ¿no?, nos exponen aquí en el capítulo que cuentan a dispersos investigadores que se da ese túnel oscuro. Había un relato que dice: estaba en lo que parecía el espacio exterior, era absolutamente negro y me sentía como atraída hacia una abertura como el final de un túnel. Esto lo sabía porque veía una luz al final, así supe que había una apertura. Yo estaba en posición vertical y me sentía atraída hacia la abertura. Sé que no era un sueño, los sueños no son así. En ningún momento se me ocurrió que pudiera ser un sueño. También seguidamente nos hablan de la luz, en este caso otro apartado. Y otros testimonios muy interesantes, y nos habla de que tal persona, en este caso Melvin Morse, que se ha especializado en la investigación de experiencias de casi muerte en niños, y observa, dicen, casi todas las experiencias de casi muerte por parte de niños, y aproximadamente una cuarta parte entre los adultos incluyen un elemento de luz. Todos indican que la luz aparece en las fases finales de la experiencia de casi muerte, después de haber tenido una experiencia extracorporal o haber viajado por un túnel. Si quieres, Salvador, te leo otro fragmento, otro relato. Una de las mejores descripciones del acercamiento a la luz la ha recogido Margot Gray. Nos dice: luego te vas dando cuenta de que lejos, muy a lo lejos, una distancia imposible de medir, puedes llegar al final del túnel, porque ves una luz blanca, pero está tan lejos que lo único con que puedo compararla es con mirar hacia el cielo y ver una sola estrella en la lejanía. Pero visualmente has de recordar que estás mirando por un túnel y esta luz llenaría el extremo del túnel. Te concentras en ese puntito de luz porque, como vas impulsada hacia adelante, prevés alcanzar esa luz. Poco a poco, según viajas hacia ella a gran velocidad, se va haciendo más grande. Ahora, al recordarlo, todo este proceso no parece llevar más de un minuto. A medida que te vas acercando a esa brillantísima luz, no hay ninguna sensación de un final repentino del túnel, sino más bien como un fundirse con la luz. Entonces, el túnel ya ha quedado atrás y ante ti hay esa magnífica y hermosa luz blanco-azulada. El resplandor es muy brillante, más brillante que una luz que te cegaría inmediatamente, pero no hace ningún daño en absoluto a los ojos. Hay varios muy interesantes, hablan de cómo se funden con la luz. Si te fijas, es una experiencia en la cual hablan de un camino que se desarrolla, ahí podemos... en el cual se ven sumergidos, sí. Y luego hablan de que algunos casos se ven de repente ya como abriendo los ojos en la estancia, en la habitación. Pues sí, es interesante, ¿no? Me imagino que eso será la fase en donde se disuelven, ¿no? La conciencia se disuelve, se separa un poquito de la percepción sensorial de los sentidos, en donde empieza a revelarse nuestra verdadera naturaleza, ¿no? Y siempre se ha dicho que la conciencia es luz, que nosotros en el nivel más profundo, en la conciencia, somos luz. Pues me imagino que esa luz que siempre revelan como paz, que es fuerte e intensa, pero que no molesta, donde hay una paz indescriptible, en donde no hay miedo, pues esa es la naturaleza básica del ser humano, ¿no? Bueno, pues Salvador, yo tengo un texto aquí que sí quería, sin falta, contarlo, ya por ir acabando, que no tenemos mucho tiempo, pero... quería leerlo porque importante me pareció, me gusta toda la idea de compartirlo en este capítulo. Y nos dice, es otra experiencia, dice: otro hombre que llegó al punto de entrar en la luz lo describe así: la siguiente serie de acontecimientos parece darse simultáneamente, pero al describirlos tendré que tomarlos de uno en uno. La sensación es de un ser de alguna clase, más como una especie de energía, no un personaje en el sentido de que fuera una persona, sino una inteligencia con la que es posible comunicarse. Asimismo, su tamaño cubre todo el campo de visión que tienes delante. Lo engloba completamente todo. Te sientes envuelto. La luz se comunica inmediatamente contigo y en una telequinesis instantánea te lee las ondas de pensamiento, en el idioma que sea. Sería imposible recibir una declaración dudosa. El primer mensaje que recibí fue: tranquilo,
todo es hermoso, todo está bien, no tienes nada que temer. De inmediato me tranquilicé absolutamente. En el pasado, si alguien, un médico por ejemplo, me hubiera dicho, tranquilo, no hay nada que temer, esto no va a hacerle ningún daño. Normalmente hacía daño, no podías fiarte. Pero esta era la sensación más hermosa que jamás he conocido. Es amor puro y absoluto. Todo sentimiento, toda emoción es justamente perfecta. Sientes un calor, pero no tiene nada que ver con la temperatura. Allí todo es absolutamente nítido y claro. Lo que la luz te comunica es una sensación de amor puro y verdadero. Es la primera vez que lo experimentas. No se puede comparar con el amor de tu esposa, ni con el amor de tus hijos, ni con el amor sexual. Aunque se combinaran todos ellos, no se podría comparar con la sensación que te da esta luz. Bueno, y hablan de la particularidad que tiene esta experiencia. La verdad es que es una experiencia muy bonita, ¿no? Es un estado alterado de conciencia, donde el ser está ahí, ¿no? Y muy gozoso, ¿no? Muy placentero, y quizás una revelación para que no tengamos tanto miedo, ¿no? A eso que llamamos muerte. Quizás eso que llamamos muerte no es el final de nada, sino un encuentro contigo mismo en el nivel más puro de nosotros mismos. Es muy interesante también en los relatos de los niños que nos dicen aquí Melvin Ross ha escrito con un modo conmovedor sobre experiencias de casi muerte vivida por niños y cuenta cómo describe la luz con su sencilla elocuencia y dicen, tengo un secreto maravilloso que contarte, he estado subiendo por una escalera hacia el cielo, dice, solo quería llegar, otro relato, a aquella luz, olvido mi cuerpo, lo olvido todo, solo quería llegar a aquella luz. Otro relato, había una luz muy hermosa que tenía todo lo bueno dentro. Durante cosa de una semana veía chispas de esa luz en todo. Cuando salí del coma del hospital abrí los ojos y vi pedazos de la luz por todas partes. Vi cómo encaja todo en el mundo. Bueno, también es interesante con la semejanza que nos dan con el bardo del devenir. Voy a mencionarlas por último porque son la relación que se encuentra y nos mencionan en el libro con la semejanza con el bardo del devenir, que fueron los capítulos anteriores. A nuestro oyente le comentamos que lo pueden escuchar, capítulos 18 y 19. Perdón, 17 y 18. Bueno, el 18 también, que fue uno solo. Experiencias comparables, pues son la experiencia extracorporal, contemplar a los parientes sin poder hacer nada. También está la forma, movilidad y clarividencia perfecta. Encuentros con otros, los distintos reinos de los que ya hablamos en anteriores episodios, las visiones infernales, nos hablan de cómo en cierta medida se dan algunos casos de esto. Eso está comentando en los casos cercanos a la muerte. Sí. Que han tenido esas experiencias. Sí, en mayor o menor medida en algunos casos de todo lo... Pero nos menciona aquí en esta lista es de lo que se puede dar. También nos hablan de el Delok, que es la experiencia de casi muerte en el Tíbet, que son personas, los Delok, que sí habían tenido esa experiencia y los comunicaban. Es muy interesante, pero también se ve cómo tenían esa tradición a la hora de contar la experiencia de los Delok, esa tradición tibetana. Si lees al respecto que en este capítulo viene, ven cómo se expresan de una forma que es tradicional, que no son los típicos relatos que se dan en Occidente sobre la experiencia de casi muerte, es otro tipo de mensaje el que se transmite lo que transmite estos Delok. Por último, también nos hablan de cómo no dejarse el mensaje interesante que nos dan para acabar, que es como darle la importancia a la vida, ¿sabes? Que parece que con esta experiencia dice, oh, qué maravilloso es aquello, pero es muy interesante el mensaje que nos dan finalmente. Sí, imagino, porque cuando entra en ese contacto con el amor, ¿no? La luz, la conciencia, cuando uno toma conciencia, siempre hay una toma de conciencia, ¿no? Si nosotros pudiéramos tener esa experiencia, valoraríamos la vida, porque realmente la vida tiene un valor mucho más grande de lo que normalmente valoramos. Estamos tan, digamos, rodeados de capas de sufrimiento y de una percepción muy limitada, que eso nos hace a veces tener pensamientos muy, digamos, con respecto a la vida, pero realmente la vida tiene un valor muy grande. Y sobre todo podemos conquistar nuestra liberación definitiva y última, ¿no? Sabiendo usar nuestro tiempo de vida. Por último nos dicen en este capítulo 20, creo que la humanidad en conjunto está luchando colectivamente por despertar a un modo de conciencia nuevo y más elevado, y que la experiencia de casi muerte puede concebirse como un recurso evolutivo para producir esta transformación a lo largo de un periodo de años en millones de personas.
Que ello sea cierto o no podría depender de todos nosotros, de si realmente tenemos la valentía de afrontar las implicaciones de la experiencia de caza y muerte y las enseñanzas de los bardos, y al transformarnos a nosotros mismos, transformar el mundo que nos rodea, y así, paso a paso, todo el futuro de la humanidad. Bueno, pues Salvador, muchas gracias por asistir hoy de nuevo en uno de los últimos ya de episodios de la sección de la vida y de la muerte del libro tibetano de Sogyal Rinpoche. Pues nada, muchas gracias por invitarme, ¿no?, a poder compartir. Veo que hay muchas cosillas, muchos detalles de los capítulos que no tenemos tiempo de comentar porque son 20 minutos y vamos muy rápido. Y da para mucho. Pero hay muchas cosas interesantes. Al fin y al cabo, nuestro propósito es ese, ¿no?, poder irradiar un poquito de luz, un poquito de conocimiento y que eso sea válido, al menos a algunas personas les sirva de ayuda. Y además que invitamos a que se lea, a leerse el libro, ¿verdad? Pues sí, a que claro. se puedan leer el libro, claro, que ahí es donde están los detalles. Bueno, pues Salvador, dicho, muchas gracias y un abrazo, hasta la próxima. Pues muchas gracias, Roberto Carlos.